A ver, pensemos un momento. ¿Qué pueden tener en común el desierto mexicano y la tundra canadiense? A simple vista, uno diría que nada, que son mundos completamente aparte. Pero, ¿y si les dijera que si rascamos un poquito más allá de los estereotipos, vamos a encontrar que estos dos gigantes de Norteamérica comparten una historia mucho más conectada de lo que parece? Acompáñenme a descubrir estas conexiones que la verdad son bastante inesperadas. Y claro, lo primero que se nos viene a la mente son los contrastes, ¿no? Por un lado, el frío del Ártico canadiense, con esas historias que se cuentan de boca en boca, de generación en generación. Y por el otro, el calor del desierto en México, donde la historia no se susurra, grita desde los muros. Pero estas imágenes, aunque son icónicas, la verdad es que apenas son la punta del iceberg de todo lo que une y separa a estas dos naciones. Para entender de verdad a un país hay que ir a sus raíces. ¿Cómo es que recuerdan su pasado? ¿Cómo registran su historia? Las respuestas a estas preguntas nos dicen muchísimo sobre el alma de cada nación. Fíjense, en México, el pasado no es algo que se queda atrás. Al contrario, está súper presente. Y la prueba más clara de esto es el Día de Muertos. No es un día de luto, para nada. Es toda una fiesta para reencontrarse con los que ya se fueron. Los altares y las tumbas se llenan de colores, de comida, de flores. Es como construir un puente real y lleno de cariño con los ancestros. Ahora, si nos vamos más al norte, a Canadá, la cosa cambia. Para las primeras naciones, su historia no está escrita en piedra ni en papel, sino en palabras. Su legado no se lee, se escucha. La tradición oral es como un hilo sagrado que va tejiendo el pasado con el presente, pasando la identidad de una generación a la que sigue. Y aquí es donde se pone fascinante. Porque a pesar de estas diferencias, los dos pueblos usan lo visual para que su historia no se olvide. México lo hace a lo grande, con murales que convierten las ciudades en enormes libros de historia. En Canadá, las primeras naciones lo hacen de una forma más íntima, tejiendo su memoria en cinturones wampum o en dibujos. O sea, son dos lienzos muy diferentes pero con el mismo objetivo, no olvidar de dónde vienen. Esto lo vemos hasta en sus símbolos nacionales que nos cuentan historias totalmente opuestas. La bandera de México, por ejemplo, nace de una leyenda azteca, de una señal de los dioses que indicó dónde fundar un imperio. Por otro lado, el Día de Canadá celebra un documento, un acuerdo político de 1867 que creó una nueva nación. Es un mito ancestral contra un pacto moderno. Ahora veamos cómo fue que nacieron estas naciones. Y es que sus caminos para ser lo que son hoy no pudieron ser más distintos. Uno se forjó con el fuego de una revolución y el otro en la calma de una negociación. El contraste en las fechas lo dice todo. En 1867, mientras Canadá de forma pacífica negociaba su autonomía, México todavía estaba a décadas de una de sus etapas más violentas. No fue sino hasta 1910 que estalló la Revolución Mexicana, una lucha sangrienta, pero no contra un imperio extranjero, sino contra sí misma, para tumbar una dictadura y la terrible desigualdad que había. Y aquí hay que aclarar algo súper importante que a veces se nos pasa. La independencia de México fue una lucha para sacar a un poder de fuera, a España. Pero la revolución, casi 100 años después, fue una guerra civil. Fue una fractura interna, donde mexicanos pelearon contra mexicanos para básicamente reconstruir su propio país desde cero. Pero bueno, a pesar de que uno nació del fuego y el otro de un pacto, aquí es donde sus caminos se cruzan de una forma que nadie se esperaría. Si vemos cómo están organizados sus gobiernos hoy, la verdad es que son casi un reflejo uno del otro. Esa base que comparten es ni más ni menos que la democracia. A pesar de sus inicios tan diferentes, uno turbulento y otro pacífico, los dos países llegaron a la misma conclusión. El poder tiene que venir de la gente. Y ese es el pilar que sostiene a sus gobiernos hoy en día. Y este modelo democrático se ve en un plano casi idéntico. Un gobierno dividido en tres poderes, líderes que son elegidos en votaciones y una constitución escrita que es la ley máxima y que protege los derechos de la gente. En resumen, los dos lograron construir un sistema de autogobierno ya sin el control de un imperio. La receta es básicamente la misma. Ahora, la diferencia clave, el pequeño gran detalle, está en la figura del jefe de Estado. Canadá es una monarquía constitucional. Esto significa que su jefe de Estado es un monarca, aunque esté representado por un gobernador general. México, en cambio, es una república democrática, donde la gente elige directamente a su presidente para que sea el jefe de Estado. Y con esto llegamos a hoy. ¿Cómo conviven estos dos vecinos en el presente? Pues la respuesta es una red súper compleja de comercio, geografía y, claro, de problemas compartidos que no entienden de fronteras. La verdad es que hoy es imposible entender a México o a Canadá sin meter a Estados Unidos en la conversación.
Sus economías no solo están conectadas, están fusionadas. Son como una sola maquinaria continental. Lo que le pasa a uno, sí o sí, le acaba afectando a los otros. Y si vemos los números, bueno, las cifras son impresionantes. El comercio que se mueve entre los tres países, gracias a acuerdos como el TEMEC, es de miles y miles de millones de dólares. Esta asociación con Estados Unidos como el socio principal es una fuerza económica que define la vida diaria de millones de personas en todo el continente. Pero esta conexión va más allá del dinero. También comparten la carga de un planeta que está en crisis. Mientras la Ciudad de México lucha con la contaminación y el exceso de población, el Ártico canadiense literalmente se está derritiendo. Son dos síntomas muy distintos, pero de la misma enfermedad global. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Con economías que se están integrando cada vez más y desafíos que nos pegan a todos, ¿cómo le hacen estas identidades nacionales que vienen de historias tan diferentes para sobrevivir y para evolucionar? Esa es la tensión que, sin duda, va a definir el futuro de estos dos grandes vecinos.